Bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, como ustedes, mis hermanos, ya saben, nos damos cita en esta noche para nuestro programa de Escuela de Unicidad. Y ustedes están viendo Escuela de Unicidad. Hoy tenemos nuestra tercera lección. En esta tercera lección vamos a aprender un poco más y es en base a unas preguntas que se hacen a esta escuela de unicidad. Sean todos bienvenidos los hermanos de las iglesias del nombre. Sean todos bienvenidos. Los que están ahí ya en sintonía. Sí, voy a poder pasar algunos saluditos por aquí. Mario González Fur está en sintonía. También está mi hermano Eli Bueso, también está Jesucristo, la única verdad. ¿Quién más está por aquí? Bueno, ahí poco a poco se van dando a sintonía los hermanos y gracias a Dios por ellos. Como les decía a mis hermanos, vamos a compartir, por favor, esta conferencia. Vamos a compartir esta conferencia y todas las conferencias de su canal Pentecostal, La Unicidad Única Verdad de Dios. Compartan los grupos de WhatsApp, compártala en toda parte, por favor. Comparte, por favor, porque esto es muy edificante para todos, con los hermanos de tu congregación. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos. Recuerden, esta es nuestra escuela de unicidad. Y para ello, pues, un hermano me ha pedido que por favor le responda algunas preguntas en esta nuestra escuela. Y pues, como estamos para esto, mis hermanos, vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Permítanme, por favor. Vamos a ir colocando aquí acondicionando ya nuestra emisión para que todo salga a la perfección. Bueno. Bueno, ahí tenemos a nuestro hermano. Vamos a colocarlo aquí en la pantalla. Ya lo tenemos aquí. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén, mi hermano Alex. Dios le bendiga en gran manera. Dios bendiga su canal, todo el ministerio, a todos los amigos y hermanos que nos escuchan, que están pendientes, ¿verdad?, a este estudio bíblico. Que Dios les bendiga en gran manera. Les mando un saludo a Pitbull, le mando un saludo a Ani, le mando un saludo a Carlitos. Gloria al Señor. Para mí es un honor y un gusto grandísimo poder estar en su canal, mi hermano Alex Cerrato, que ha sido un instrumento de bendición en mi vida. Ya en otra ocasión, pues, haremos un video, ¿verdad?, si me lo permite, sobre el testimonio que tengo, porque yo he sido trinitario por más de 35 años. Y ya hace 5 meses, 4 o 5 meses ya que llevo, ya estoy en la verdad bíblica de la unicidad de Dios. Ya pude entender quién es Dios a la luz de la Escritura, gracias a Dios el Todopoderoso y gracias a usted y su canal y a todo ese contenido, esas conferencias, esos estudios que han sido de gran bendición en mi vida. Pero ya en otra ocasión, pues, podremos hacer, ¿verdad?, algún programa con respecto a esto. Este es su amigo y hermano Arturo Báez, soy de la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Soy, pues, evangelista, tengo llamado evangelista, unicitario para la gloria del Señor Jesús. Así que estén pendientes que va a estar bien interesante este estudio bíblico de hoy. Gracias, mi hermano. Mi hermano, es un honor tenerlo aquí en el canal. De verdad, para nosotros, para mí es un honor tenerlo aquí y que, pues, gracias al Señor Jesús, usted me permite gozar de esto que usted nos ha dicho hoy, que usted es producto de, pues, la predicación de
de este canal. Gracias al Señor Jesús por eso, que nos pudo o nos usa para llevar esta verdad. Bueno, mi hermano, esto es Escuela de Unicidad. Usted me ha enviado un cuestionario con unas preguntas y con el deseo de poder aprender. Dígame, por favor, cuáles son esas preguntas. Sí, hay una pregunta bien interesante, mi hermano, que dice de la siguiente manera. ¿Por qué el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, dice adorar o doblar sus rodillas únicamente ante el Padre, cuando también menciona al Señor Jesucristo en ese mismo versículo, ¿verdad? Si quiere leer el texto, no lo tengo aquí ahora mismo, pero dice que únicamente dobla sus rodillas ante el Padre y, ¿verdad? ¿Por qué razón, verdad? Únicamente Pablo dobla sus rodillas ante, dice él, el Padre. Sería bueno, ¿verdad? Que usted nos diera una enseñanza con respecto a este versículo. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, vamos a mirar ese verso. Sí, vamos a mirar ese verso. Como ya les dije, mis hermanos, por favor, vamos a colaborar compartiendo esta conferencia con todos los hermanos. El hermano nos pregunta acerca de lo que dice Pablo, Efesios capítulo 3, verso 14, que Pablo dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que así dice el verso bíblico. Lo estoy citando de memoria. Sí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, para esta interpretación vamos a mirar algo que es muy peculiar en el pensamiento trinitario. El pensamiento trinitario siempre tiende a mirar estos versos como si fuese una trinidad, pero nunca, dicen por ahí que se escucha un poco bajo. A ver, ¿será? No, pero tiene todo el volumen. Tiene todo el volumen, mis hermanos. Yo la escucho bien. Sí. Dice Príncipe Jack, que dice: Alex, se escucha un poco bajo, pero pues tiene todo el volumen A ver, hermanos, ¿quién me confirma? Mi hermano ahí dice que se escucha muy bien, ¿no, mi hermano? ¿Quién más me confirma si me están escuchando bien, por favor? Se escucha bien, yo la escucho bien. Dale, gracias, mi hermano. A ver, hermanos, ¿sí se escucha bien o no se escucha bien? Por favor, ¿me pueden confirmar? A ver. Dice Abraham Portilla, dice: en mi caso se escucha bien. Listo, hermano, gracias. Bueno, vamos a continuar. Este es el caso de Efesios capítulo 3, verso 14. Los trinitarios siempre tienden a pensar que cuando Pablo habla del Padre, que Pablo habla del Hijo y Pablo habla del Espíritu Santo, siempre tienden a pensar que Pablo está hablando de varias personas divinas, varias personas o un Dios en tres personas diferentes y distintas, del cual cada uno de ellos o cada una de esas personas es Dios también. ¿Sí? Eso es lo que piensa el trinitarismo. Pero el trinitarismo nunca se ha colocado a pensar: ¿será que ese es el pensamiento de Pablo? ¿O por qué Pablo habló de esta manera? ¿Por qué Pablo hablaba de esta manera? Pues muy sencillo. Yo tendría dos interpretaciones bíblicas, pero voy a dar solamente una. Y la otra los voy a invitar a ustedes, mis hermanos, a que hagan una investigación. Sí, lo voy a invitar. Primeramente, Pablo dice en Hechos capítulo 24. Pablo dice en Hechos capítulo 24, vamos a leer allá.
24:14, ¿sí? Dice Pablo así. Dice Pablo así. 24:14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas están escritas, ¿sí? O sea, Pablo creía todo lo que la ley y los profetas está escrito. Es más, Pablo dice en Hechos capítulo 28, verso 25, que él enseñaba de Jesús en esas escrituras. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ¿sí? Bueno, de este pueblo de oídos oirá. Y Pablo nos narra sobre esto. Dice aquí en el verso 23, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, miren dónde, tanto en la ley de Moisés como por los profetas. ¿Ah? ¿Sí? Ay, no sé, dice Mario Fur, capa que el hermano tiene un volumen. A ver, si se escucha bien, dice Ener Garamillo, amén, si se escucha. Abraham Portilla dice sí, bien. José Pérez dice, acá en Arizona se escucha muy bien. Bueno, listo. Si se escucha y de pronto algunos hermanos no están escuchando muy bien, entonces debe ser que no tienen que subirle más volumen al computador o al donde están viendo. Listo. Entonces, Pablo habla o cree todo lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas. Y Pablo enseña de Jesús por medio de estas escrituras. Aquí es la pregunta. ¿Pablo creía entonces que Dios está formado por tres personas diferentes y distintas? Si Pablo creía en la ley, los salmos y los profetas y enseñaba de Jesús en esas escrituras, es imposible, escúcheme bien, imposible que Pablo creyese en una pluralidad de personas divinas o que Dios esté formado por tres personas divinas y que sea un solo Dios. Cuando Pablo mismo nos dice que solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces Pablo no creía en una pluralidad de personas, Pablo era un monoteísta estricto, como lo es todo judío que cree en estas escrituras, la ley, los salmos y los profetas, es un monoteísta estricto. Solamente para ello hay un solo Dios. No hay un Dios formado, no hay un Dios compuesto, no hay un Dios múltiple. No, eso es imposible. Eso es una total mentira. El judío no cree eso. Pablo por eso escribe en sus cartas, para nosotros solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Pablo por eso escribe en sus cartas que solamente hay un Dios, un solo Dios. Dice por ejemplo Pablo allá en Romanos capítulo 3, verso 30, dice que Dios, dice, porque Dios es uno y él juzgará, él dice allá, él juzgará, 3:30, leámoslo por favor, dice porque Dios es uno, perdón, y él justificará por los de la fe de la circuncisión y por medio de la fe de los de la incircuncisión. Gálatas en el capítulo 3, verso 20, vuelve Pablo a recalcar que Dios es uno, ¿sí? Dice también en Tito, capítulo 2:5, dice que solamente hay un Dios. 2:5 dice porque hay un solo Dios. Entonces, para Pablo no existe un Dios plural, no existe un Dios múltiple. Ahora, aquí viene entonces la pregunta que nos hace el hermano. Entonces, ¿por qué Pablo dice doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Por qué? La respuesta la tenemos que encontrar en la Escritura, de la cual él dice que se inspiró para hablar de Jesús y que él solamente creía. Pablo dice por allá en 1 Corintios capítulo 4,
verso 6, dice allá, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. No, es imposible. ¿Sí? No podemos hacer eso. No se puede, nosotros como creyentes no podemos hablar, ¿sí? Pensar más allá de lo que está escrito. Ahora, Pablo, al confesar que Jesucristo tenía un Dios y Padre, está asumiendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el sacrificio, como el hombre que estuvo en el mundo para salvarnos de nuestros pecados, como el Hijo de David. Recordemos que el mismo Jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Eso lo dice Lucas en el capítulo 24, verso 14. Capítulo 24, verso 14. Capítulo 24, verso 42 en adelante. Allá lo dice el Señor en Lucas, que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. ¿Sí? En los evangelios vemos que Jesucristo es llamado el Hijo de David. Y como Hijo de David, ¿sí? Jesucristo tiene un Dios y Padre, como Hijo de David, no como Dios, como Hijo de David. Recordemos la profecía que la encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 7, Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Mi hermano, ¿tiene usted allí la Biblia para que nos la lea, por favor? Sí, sería Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Tiene un título, Segunda de Samuel 7. ¿Nos puede decir cuál es ese título? 12. Bueno, tengo aquí los versículos, pero no tengo el título, ¿verdad? El título es Pacto de Dios con David. Así se Ok. llama. Desde el verso Amén. 12, ¿qué nos diría? Dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Dejémoslo allí. Okay. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿De quién está hablando? Está hablando de un descendiente de David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. No está hablando de un Dios hijo. ¿O sí, mi hermano? No, claro que no. Está hablando del descendiente de David, es decir, Sí. del Cristo. Pero dice, yo le seré, en un término futuro, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. No está hablando de un Dios hijo, está hablando del descendiente de David. Si nosotros leemos Isaías 9:7, allá encontramos que dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y sobre el trono de David, su padre. ¿Sí? Leamos por favor Isaías en el capítulo 9, verso 7, dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos que el descendiente de David se sentaría ¿dónde? En el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino. Es lo mismo que nos dice acá, en 2 de Samuel capítulo 7. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Mire, es lo mismo. Pero dice, yo soy el padre del Dios Hijo. Yo soy el padre del Dios Hijo. ¿Sí? Aquí no dice eso. Dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ahora, vamos a leer entonces también el Salmo 89. Vaya ya, mi hermano, por favor, colabóreme allí. Salmo 89. También tiene como título Pacto de Dios con David. Pacto de Dios con David. Y David dice aquí desde el verso 24, dice una verdad muy grande. Leámosla, por favor.
Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Sigo? Porque mejor es un día en tus Desde atrios que mil... Salmo 89, hermano. 89, verso 24. Espérate, estaba en el 84. 89, 4. Dice así. 24. 24, perdón. Adelante, sí. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ya, dejémoslo ahí. Ok. Dejémoslo ahí. Listo. Miremos esto aquí. Esto es sorprendente. Lo que dice aquí, se le dice a David. Mire, está hablando del hijo de David. Vuelve a hablar del hijo de David. La pregunta es, ¿a Jesucristo se le llamó hijo de David? ¿Sí o no? Sí. Se le llamó hijo de David. Por allá iba un cieguito, si no estoy mal, llamado Bartimeo, y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso hizo por mucho tiempo, tanto que la gente se molestó y lo tiraba a un lado del camino y dejan, no molestes más al maestro, déjalo. Y el Señor hace un alto en el camino y van y le dicen, ten ánimo, el maestro te llama. Pero así le llamaba Jesús, hijo de David. Entonces, lo que se dice aquí, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Aquí podemos decir que contestamos algo también, porque Jesucristo llamaba a Dios su Dios y Padre, cumpliendo lo que dicen las profecías. Ahora, Pablo usa ese mismo concepto. Pablo usa, como lo escuchamos en Hechos capítulo 24, verso 14, Pablo dice que él creía únicamente, solamente lo que está escrito en esto aquí. Y que él enseñaba de Jesús únicamente, solamente en esas escrituras. La ley, salmos y profetas. Las mismas escrituras que el Señor dijo que él venía a cumplir. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Cuando Pablo dice, por esta causa, doblo mi rodilla ante el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Pablo está apelando al cumplimiento de las escrituras en Jesús. Ahora, ¿será entonces para Pablo que Jesucristo es otra persona divina? Respondiendo la siguiente pregunta, vamos a redondear el tema. Pablo no creía en una pluralidad de personas. La explicación a ese verso es que Pablo lo que creía era en el cumplimiento de las escrituras. Y Jesucristo, como hombre, como el Hijo perfecto, sí, tenía un Dios y Padre. Y eso es lo que Pablo está apelando. Ahora, si usted me apura de pronto, allí otras traducciones dicen, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. No dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El texto griego dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Sería la segunda explicación. No dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. Ahora, si usted me apura un poquito, en la segunda respuesta le voy a mostrar, según Pablo, cuál es el Padre ante el cual dobla su rodilla. La primera, como se lo dije, la primera, si usted lo va a leer aquí en la Reina Valera como está aquí, pues váyase y apele a las escrituras. Pablo no enseña que él creía en una pluralidad de personas, no lo enseña. Él dice, para nosotros Dios es uno, solamente hay un Dios, solo hay un Dios, ¿sí? Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, no es un Dios en tres personas divinas. Ojo, si Pablo dijese, para nosotros solamente hay un Dios, en el cual hay tres personas diferentes y distintas, esto que estuviésemos hablando nosotros aquí, sería, escúcheme bien, sería hablar por hablar nada más. Una pregunta, mi hermano. Usted nos dijo que fue por mucho tiempo trinitario. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, yo tengo 42 años, toda la vida. Obviamente no voy a contar los años míos de mi niñez porque todavía no estaba en la iglesia. Vamos a ponerle algunos 35 años, 36 años como trinitario. Llevo ya 4 meses, 5 meses aproximadamente. Una pregunta, ¿alguna vez usted escuchó, vio en la escritura que Pablo dijese que él creía en un Dios en tres personas diferentes y distintas? No, honestamente no. Listo. Bueno, Nunca. entonces, ahora, como ya lo dijimos, si vamos a apelar, ¿por qué Pablo dice en la Reina Valera? Por esta causa doblo mi rodilla ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Apelemos a las Escrituras. Ya le mostré, Pablo solamente creía que solamente hay un Dios. ¿Sí? Solamente hay un Dios. Y cuando él dice eso, enseñaba de Jesús en esa Escritura. Y Jesucristo, según las Escrituras, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de David, tiene un Dios y Padre. A eso se refiere. Ahora, viene lo segundo. Hay otra versión, otra traducción, otro texto griego que dice: por esto a causa doblo mi rodilla ante el Padre. Aquí viene que esto se pone sabroso. Aquí se pone más sabroso. Vamos a escuchar la segunda pregunta del hermano. Hermano, quedó conforme a la respuesta que se le dio. Y le digo, aquí se pone más sabroso esto. Aquí se pone, sí, no estoy conforme con la respuesta. Fue bien precisa, bien directa. Y ahora pues vamos a hacer otra pregunta que es muy buena y es igual de profunda, porque el trinitario pues en su confusión, pues esta pregunta que yo voy a dar pues es una que las que más confusión causa, porque cuando el trinitario ve que dice Dios Padre y Señor Jesucristo, automáticamente ellos generan dos personas divinas, algo que la Biblia en realidad no dice jamás. Pero vamos a ver la pregunta, es bien interesante. Porque aquí Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Pablo dijo en Romanos 9:5 que Cristo es Dios sobre todas las cosas? ¿Y por qué razón, poniendo un ejemplo a Efesios 1:2, Pablo menciona al Dios y Padre y el Señor Jesucristo como haciendo referencia, como si hubiera una diferencia entre ambos, o dando a entender para la mente trinitaria de que hay dos personas divinas, porque menciona al Dios Padre y menciona al Señor Jesucristo? Causa mucha confusión. Pero es bien interesante cómo Pablo en Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo interesante. Y lo interesante es que cuando ellos dicen que Jesús es Dios sobre todas las cosas, es el único Dios, no mencionan al Padre, sino que ya ellos descifran que ese Jesús es el único Dios. Por lo tanto, ya ellos saben que es ese Dios Padre. Pero ¿por qué razón? Entonces, en Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, y en otras ocasiones Pablo menciona, por ejemplo, en Efesios 1:2, que él hace una salutación: gracias y paz a vosotros de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que la Biblia no se contradice, y sabemos que la Biblia siempre habla la verdad, y nosotros estamos, ¿verdad? Tenemos que profundizar cuál es esa verdad. Y eso es lo que quiero que mi hermano Alex Rato nos explique, la diferencia entre ambos textos. Esa es la pregunta. Listo, mi hermano. Sí, parece como un poco contradictorio, porque Pablo dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. ¿Y sabe qué es lo más contradictorio aún? Que Pablo dice en Efesios 4:6, dice que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y en Romanos capítulo 9, verso 5, dice que aquel que es sobre todos es Jesús, el Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Entonces es contradictorio, porque si usted razona eso, si usted, amigo como trinitario, amigo dualista, amigo enoteísta, si usted razona eso, Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Solamente hay un Dios, el Padre, el cual es por encima de todos, y Jesucristo es aquel que está por encima de todos.
Eso nos da como resultado que Jesucristo es ¿quién? El Padre. Eso nos da como resultado. Pero encontramos sí en la Biblia las salutaciones de Pablo que nos dicen gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, o de Dios Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. ¿Cómo poder explicar eso? Bueno, lo podemos explicar de la siguiente manera. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Expliquémoslo por lo que nos dice. Vamos a explicarlo por lo que nos dice las traducciones, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, permítanme por favor, regálenme ahí unos minuticos, ya les muestro ahí la pantalla, no se me desesperen. Igual que como vemos en las otras traducciones, que dice ahí Efesios 3:14, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. ¿Sí? Lo mismo vamos a encontrar en las traducciones. Vamos a mirar, no sé si de pronto ahorita pues se nos va a perder la imagen del hermano, se nos va a perder la imagen de él allí, pero él va a poder mirar en la cámara de él, allá él está viendo allá en el televisor, va a poder mirar lo que le voy a mostrar, o lo que les voy a mostrar a todos. Creo que es este, a ver, aquí lo tenemos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esto. Miremos lo que nos dice allí. Hermano, ¿sí está viendo? Sí, estoy viendo. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice allí. Mire lo que dice Efesios, Biblia Septuaginta al español. Biblia Septuaginta al español dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y a los que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, ¿y quién más? Hermano. Sí. ¿Qué dice allí? ¿Qué diferencia encuentra usted de esa traducción a la otra? Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ah, Hay una diferencia grande ahí. Por favor, ya díganos no. la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted aquí a lo que dice la Reina Valera? La diferencia es que aquí ya lo está diciendo claro que ya Jesucristo es nuestro Padre y Señor. Lo está diciendo literalmente. O sea que dice primero gracias a vosotros y paz de Dios, y no está diciendo quién es ese Dios como Padre nuestro y Señor nuestro, y es Jesucristo. Wow, mucha diferencia. Bueno, pues lo que nos dice el texto griego, mi hermano, y esta Biblia Septuaginta al español, igual que la Septuaginta de Yuneman, son Biblias traducidas directamente por trinitarios. No son Biblias muy comerciales porque tienen esta verdad. ¿Sí me entienden? Pero estos trinitarios, amigos trinitarios, se dieron una pela de honestidad y tradujeron literalmente lo que Pablo escribió en el texto griego. Pablo en el texto griego, por eso le decía que se iba a poner muy interesante ante cuál padre Pablo doblaba su rodilla, porque vemos que tanto en el texto griego como en otras traducciones dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Ante cuál Padre dobla Pablo sus rodillas? Pues ¿ante quién? Ante el Señor Jesucristo, porque Efesios, en el capítulo 1, verso 2, Pablo está diciendo literalmente que él dobla allí sus rodillas. ¿Ante cuál Padre, mi hermano? Ante Jesucristo, ante gloria al Jesucristo. Señor. Exactamente. Vamos a leer otro verso aquí. Vamos a leer otro verso. Conste que yo no estoy hablando aquí por hablar. Vamos a colocar otro verso aquí, capítulo 6, verso 23, y vamos a esperar que allí está. ¿Lo está viendo mi hermano? Efesios capítulo 6, verso, ¿sí? ¿Lo está viendo?
Sí, lo estoy viendo. Lo que pasa es que tengo como un leve atraso como de Ya, unos 4 o 5 segundos. dale. Deja, Entonces, deja que... Ok. vamos a leer aquí el verso 23. ¿Sí ya lo alcanza a leer allí? Todavía no me ha salido. Deja ver. Ahora lo está buscando. Sí, tengo como algunos 10 segundos más Ya, en la televisión. No sé por qué. listo. Ahora ya lo veo. Lo Ok. leo. Lo leo literalmente, dice: paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ah, bueno. Entonces, esta Ahí es lo la veo. verdad, esta es la verdad. Por qué Pablo, ante quien Pablo doblaba sus rodillas? Solamente hay un Dios, el Padre. Un Amén. Dios y Padre de todos, dice Pablo, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Y Él mismo es quien, Dios y Padre nuestro. Por esto dice: paz a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Pablo en sus saludos, en sus salutaciones, Pablo nunca, escúcheme bien, nunca habló de dos personas divinas. Siempre exaltó a Jesucristo como el Padre. Y esto lo vamos a mirar, vamos a seguir mirando esto en otra carta, por ejemplo, carta a Filemón. Vamos a mirar la carta a Filemón. Miremos allí, carta a Filemón, ¿sí? ¿Qué nos dice Pablo? Su salutación. Dice: Pablo, encadenado de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano, a Filemón, el amado y cooperador nuestro, y a Pía, la hermana, y Arquipo, el conmilitor nuestro, y a la en tu casa iglesia. Gracia a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro, y Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Será posible tanta hermosura esto? Y Señor Dios Padre y Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está leyendo usted, mi hermano, ahí? Sí, estoy leyendo. ¿Le queda alguna duda? ¿Le estoy mintiendo yo? No, claro que no. Y, mi hermano, me gustaría, porque hay un texto que es bien interesante que está en 1 Tesalonicenses 3:11, porque a pesar de que lo menciona a ambos, Dios Padre y Señor Jesucristo, dice dirija, o sea, utiliza un verbo en singular, que yo creo que esto sería más que devastador para la Trinidad. O sea, todo trinitario que lee este texto prácticamente no tendría ahí forma alguna de refutar ese texto. No sé si lo pudiera también con la Septuaginta, 1 Tesalonicenses 3:11, y me llamó mucho la atención este texto. Bueno, habría que analizarlo, pero vamos a mirar otra, para terminar de rondear, vamos a mirar qué nos dice aquí. Miremos. La Biblia, la antigua versión. Vamos a mirar la antigua versión, la de 1602. Allí la tenemos. Y vamos a mirar qué nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:16, que es lo mismo como está allí la oración del 3:11. 2:16. Vamos a leerlo. Leamos. ¿Qué nos dice allí? Dice: y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación buena, consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Lo alcanza a leer, mi hermano? Ahora me va a salir, ahora en la pantalla. Sí, lo estoy viendo. Bueno, dice: y el mismo Señor nuestro El mismo Señor nuestro. Jesucristo y Dios Y y Padre nuestro, el cual nos amó nos y nos amó. dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Para Pablo, ¿quién era Jesucristo? Según lo que dice allí. El Dios y Padre nuestro. El Dios y Padre nuestro. ¿Ante quién doblaba su rodilla? Ante Jesucristo. Ah, bueno. Porque Ya, Él es nuestro Padre Él es y nuestro nuestro Dios. Dios y Padre. Ahora, ¿qué hizo o qué hicieron los amigos trinitarios? ¿Qué hicieron? Pues, hombre, sencillamente los amigos trinitarios
lo que hicieron fue llegar en todos estos versos que estamos leyendo aquí, todos estos versos que estamos leyendo, los amigos trinitarios lo que hicieron fue tomar los versos bíblicos, por eso es lo que dice, por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, los saludos paulinos, añadirles, por ejemplo, lo que dice aquí Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios o nuestro Padre, en Dios nuestro Padre y en el Señor. A ese, allí le añadieron el en él. El texto griego no lo trae. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del. El texto griego no trae el del. Dice y Señor Jesucristo. Por eso hemos visto estas Biblias que nos dice y Señor Jesucristo. Y Señor. Dios Padre y Señor. Entonces, los amigos trinitarios, las sociedades bíblicas, los organismos encargados de traducir las escrituras, lo que hicieron fue, como son trinitarios y necesitan mostrarle al mundo que Pablo, Pedro, Juan, todos, hasta el mismo Jesús, según ellos, era trinitario. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Añadirle palabritas a los saludos paulinos. Por ejemplo, el de él y en él, ¿sí? Se le añade eso y ahora sí, allí tenemos dos personas divinas, ¿sí? Y ahí la tenemos. Pero cuando nosotros analizamos el texto griego y analizamos, por ejemplo, la traducción que usted ha leído, vemos que no es así. ¿O sí es así, mi hermano? Muy diferente esa traducción. Muy diferente. Wow, esa es tremenda diferencia, mi hermano. De verdad que... No, es que mientras más profundizo en la palabra, es más unicitario uno se pone, porque es que no hay forma, de verdad. Yo digo, pero es que yo no sé qué yo estaba viendo, porque es que no entiendo, pero cuando Dios le quita el vendaje de los ojos, de verdad que uno puede ver con claridad. Es algo maravilloso, de verdad, algo maravilloso. Y estoy bien agradecido de usted, de su canal, y de todos los que han colaborado, a los que usted ha invitado también, como el pastor Luis Polo, como a Julio César Clavijo, que son grandes teólogos, muy buenos, y de verdad que sí, yo soy fruto de ese trabajo de ustedes, de ese ministerio de ustedes. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Amén, mi hermano. Entonces, ¿cómo le pareció? Bueno, tremendo. Estoy bien complacido, mi hermano. Gracias por, ¿verdad?, esas respuestas. Yo sigo aprendiendo porque yo lo que llevo prácticamente, ¿verdad?, 4 meses, 5 meses, pero estudiando todos los días. Y ha sido más que una bendición. Y de verdad que yo quisiera ahora que todos conocieran, ¿verdad?, ese Dios verdadero y único de la Biblia, de la Escritura. Y yo sé que con la ayuda de este canal y ¿verdad?, de todos juntos, que podamos, ¿verdad?, seguir llevando ese mensaje, apoyemos a este canal de la manera que sea, compartiendo estas conferencias, porque son más que buenas. Y yo doy testimonio de esto, yo soy fruto de esto, de este canal, de mi hermano Alex Serrato, o sea que Dios lo usa de manera poderosa y yo soy testigo, yo soy fruto de este trabajo que mi hermano Alex Serrato está haciendo, de este canal y de toda la programación, demasiada bendición para mi vida, mi hermano, y le pido a Dios que le siga dando sabiduría, fortaleza y ayuda para que pueda seguir adelante y que los hermanos compartan, que los hermanos apoyen este canal. Y estoy, de hecho, voy a comprar sus libros, ya estoy preparándome para eso, para comprar sus libros, porque yo quiero estar bien preparado en lo que es esta doctrina maravillosa de la unicidad de Dios, porque si no sabemos quién es Dios, entonces vamos a caer en otras herejías y enseñanzas falsas, como hay tantas por ahí, que lo podemos ver en personas que uno aprecia, que uno quiere, que uno quisiera metérsele en la mente a ellos y decirles, mira, el Dios de la Biblia es un Dios único, solo, y cuando es único es porque es solo, no hay más ninguno, no hay 3 personas, Él lo hace todo. Y ese único Dios tiene un nombre y ese nombre es
Jesucristo. Gloria al Señor. Jesucristo, Él es el que hace libre, el que nos hace libre y que nos quita el vendaje de nuestros ojos. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted, amigo trinitario que me ve. O sea, que nosotros no creemos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y si ustedes, mis amigos trinitarios que creen en un Dios trino, yo no sé, un Dios limitado, pues mira, crean lo que dice la palabra. Si decimos creer en la palabra, pues créanle a la palabra. La palabra es clara, Dios es uno y uno es su nombre. Por eso Jesús dijo, les di a conocer tu nombre de quién, del Dios verdadero. Y ese nombre, ¿quién lo tenía? Jesús. Ese es el único Dios verdadero. Gloria al Señor. Mi hermano, estoy más que complacido. Si me da, ¿verdad?, alguna otra oportunidad para dar un testimonio, ¿verdad?, más completo, ¿verdad?, para no tomar más tiempo del que ya está establecido. Y para mí fue un gusto y un honor poder estar en su canal. Y nada, será hasta una próxima ocasión. Compartan y suscríbase a su canal, La Unicidad, ¿verdad?, la única verdad de Dios, que es de gran bendición. Amén. Bueno, mi hermano. Entonces, para complementar, podemos decir, la primera pregunta, podemos decir que lo que Pablo nos enseña, si lo leemos desde la Reina Valera, no tenemos ningún problema leerlo de la Reina Valera, que por esto causa dolor mi rodilla ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Pablo está apelando a las Escrituras. Jesucristo tiene un Dios y Padre, no como Dios, sino como el Hijo de David. Por eso ahí lo dice. Ahora, Pablo no creía que en varias personas divinas, Pablo creía que solamente hay un Dios, ¿quién? El Padre. Por lo tanto, eso refutaría totalmente las doctrinas pluralistas, porque Pablo dice un solo Dios, ¿quién es ese Dios? El Padre. Si lo ponemos desde el otro punto de vista, de la otra traducción, que también es del texto griego, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. ¿Sí? ¿Quién es ese Padre? Ya lo miramos, ¿quién? Jesucristo. Pablo mismo dice que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué Pablo dice y gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo, como si separase dos, y que de allí son los que los amigos trinitarios se pegan a eso? La respuesta es obvia, que es una adulteración al texto, dándole o cumpliendo lo que dice la Escritura, donde dice, no añadas a mis palabras para que no seas hallado mentiroso. Los trinitarios adulteraron de una manera sutil los saludos paulinos colocándole el del, colocándole el y en él. No, allí no dice eso. Pablo lo que dice es gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Pablo solamente exalta a Jesucristo como el Dios y Padre, el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso Pablo dice, por tanto al Dios de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo, que fue el que vino al mundo a salvar a los pecadores. Por lo tanto, cuando complementamos la primera pregunta con la segunda, queda totalmente explicado que Pablo no creía en una Trinidad. Pablo creía que Jesucristo era el único Dios, el cual era Señor, Dios y Padre. Amén, así es. Y Pedro también lo creía. De hecho, él pasaba el mismo caso con Pedro. Él también reconocía que el único Dios y Salvador es Jesucristo. Y en otras ocasiones también hacía, ¿verdad? Como decía Pablo, mencionaba al Dios Padre y Señor Jesucristo. No porque fueran dos personas divinas, porque ya, según el estudio de hoy, pues hemos visto que Pedro también sabía quién era Jesucristo, que era el único Dios y Salvador de toda la humanidad. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Así bueno, que ha quedado clarísimo, bueno, mi hermano, entonces, muy agradecido. Por favor, ayúdenme compartiendo esta conferencia ya con los hermanos. Por favor, ayúdenme con eso. Y recuerden, hermanos, recuerden por favor que los que quieran llevar los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios, ¿sí? Ahí está apareciendo el número en pantalla, pero por estos días, por causa de un suceso que tuve, una novedad, una calamidad que tuve, pues no se está
no he podido responder los mensajes ni las llamadas de los hermanos en el número anterior. Allí está apareciendo ese número, que es un número provisional. Este que vemos aquí es un número provisional para los hermanos que quieran llamarme, ¿sí? Es un número provisional. Los que quieran llevar los libros, los que quieran contribuir con el canal, pues aquí están los libros: La Unicidad Única, Verdad de Dios, tomo 1 y 2, ¿sí? El libro Catolicismo al Descubierto, los libros en defensa de la unicidad, ¿sí? Aquí están, listo. Y llamen, por favor, esta semana, llamen a este número que está apareciendo ahí en pantalla. Los libros en defensa de la unicidad, tomo 1 y 2, que están apareciendo ahí en pantalla, más 57 353 96 4 38. Llamen, por favor, a esos números para los que quieran llevar los libros, quieran comunicarse conmigo, quieran participar del canal, así como lo ha hecho el hermano, hermano hace rato, yo quiero también hacerle mis preguntas en vivo. Ahí está ese número. Pues esperemos que sea por esta semana. Vamos a despedirnos, mi hermano. Dios le bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por esta tremenda conferencia que ha sido de gran bendición. Pues nada, espero que todos se hayan edificado y muchas bendiciones a todos. En el nombre poderoso de nuestro único y gran Dios, Jesucristo. Hasta luego. Gracias, mi hermano. Bueno, ya saben, mis hermanos, el número provisional para los que quieran llevar los libros, es ese número que está allí. Los que quieran colaborar con el canal, también es el número. Los que quieran participar en los programas de Escuela de Unicidad, respondiendo preguntas difíciles, etcétera, etcétera, ahí está el número. Llamen por esta semana, porque en realidad el número anterior, pues tuve un suceso, una calamidad, hubo pérdida total del celular, del chip, todo esto, bueno, y hasta el momento no he podido recuperar este elemento. Dios les bendiga a todos, nos vemos en una próxima emisión de su canal pentecostal, La Unicidad Única, Verdad de Dios. Hasta la próxima, Dios les guarde.